Gente, nada, siguiendo con el cronograma previsto, tenemos ahora la participación del doctor Gustavo Gautier, socio del estudio Brun Costa Abogados, quien nos va a exponer sobre la telemedicina y los servicios de prevención y salud en el trabajo. Gustavo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Facultad de Derecho de la UDELAR, es profesor adjunto del Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UDELAR. Además, asistente académico de la decana de la Facultad de Derecho, profesor de posgrado y autor de diferentes libros, entre ellos Teletrabajo e Inducción en su régimen jurídico, coordinador de la obra Disrupción, Economía Compartida y Derecho, y coautor de Tercerización y Manual de Horas Extras. Además de autor de diferentes artículos, y esa es la presentación formal, y la presentación más informal es un referente de consulta permanente para todos aquellos que estamos en el tema del derecho del trabajo, y siempre ha sido muy solidario con su conocimiento, y hoy nos acompaña en esta instancia para aportarnos. Le pedimos su colaboración en estos temas, y él con mucho gusto se prestó para trabajar en la materia. Así que, nada, agradecerte de primera mano, Gustavo, delante de todos, que es lo que corresponde, y bueno, cederte la palabra. Bienvenido. Perfecto, Ignacio, muchas gracias. Un agradecimiento especial a la Cámara de la Construcción del Uruguay por la invitación a este importante evento que ya tiene su cuarta edición, y que, bueno, que se está convirtiendo ya en un referente en la materia de protección, de la prevención en materia de seguridad en el ambiente y en el ámbito laboral. Voy a compartir una presentación para que sea más llevadero. ¿Están viendo ahí la presentación correctamente? Correcto, Bien. Gustavo. Perfecto. Cuando Ignacio me plantea este desafío y me hace esta invitación, me propone una consigna que es la siguiente: si era posible la actuación del médico en tanto integrante de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, que esta actuación se cumpla a través de la telemedicina, esta forma nueva de prestar o de ejercer la profesión médica, que en el Uruguay ha tenido una regulación reciente que acaba de cumplir un año a través de la ley y que todavía está comenzando a dar sus primeros pasos, porque, entre otras cosas, como vamos a ver, la telemedicina requiere de algunos protocolos que la ley le encarga al Ministerio de Salud Pública y que todavía no han sido emitidos por la autoridad sanitaria. Pero para poder tener siempre un anclaje en la realidad, yo le planteé a Ignacio la posibilidad de hacer una breve encuesta, una breve compulsa, por lo menos entre las empresas socias de la Cámara de la Construcción del Uruguay, para ver cómo estaba funcionando esto específicamente de la actuación del médico en los distintos servicios de seguridad y salud en el trabajo, tanto que fueran internos como externos. Y aquí, entre las empresas que contestaron la encuesta, mayoritariamente eran empresas de más de 50 trabajadores, algunas que tenían hasta 300 y otras de más de 300 trabajadores. Todas contestaron que tenían una visita semanal o quincenal del médico a la empresa. Y que en esas visitas el médico, no en todas ellas, pero sí suele entrevistar personalmente a los trabajadores, y que esas entrevistas, cuando se dan, incluyen exámenes clínicos. O sea, más allá de la conversación o del interrogatorio que pueda hacer el médico examina al trabajador. Y además
en todos los casos, los servicios los servicios médicos llevan un registro o historia clínica por cada trabajador de la empresa. Digo, esto es importante, me parece, para tener una noción y tener los pies en la tierra de cómo están funcionando los servicios de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo en la faz de la actuación del médico, que es uno de los integrantes de estos servicios. De todos modos, el análisis que yo me propongo hacer en este caso, y conviene aclararlo desde ya, es un análisis jurídico-legal de esta posibilidad de la telemedicina en los servicios de seguridad y salud en el trabajo. No pretendo, y por favor, que no se me vaya a interpretar en ese sentido, de que yo estoy haciendo ninguna consideración o juicio respecto de la actuación desde el punto de vista de la medicina, ¿no? Es un análisis estrictamente jurídico el que me propongo llevar adelante. Ahora, para hablar de la telemedicina hay que tener en cuenta el contexto general o, mejor dicho, cuál es el género, ¿no?, donde se inscribe la telemedicina, que es una parte de un todo que hoy se denomina como e-salud o e-health. La Organización Mundial de la Salud define a la e-salud como el uso costo efectivo y seguro de las tecnologías de la información y comunicación en apoyo de la salud y de los ámbitos relacionados con la salud, incluyendo servicios de atención sanitaria, vigilancia de la salud, literatura y educación, conocimientos, investigación. Como ven, es un concepto muchísimo más amplio que lo que podría constituir la telemedicina específicamente. Pero la Organización Mundial de la Salud también define la telemedicina, ya en términos mucho más específicos o acotados, como el suministro de servicios de atención sanitaria en los casos en que la distancia es un factor crítico, ¿no?, llevado a cabo por profesionales sanitarios que utilizan tecnologías de la información y la comunicación para el intercambio de información válida, para hacer diagnósticos, prevención y tratamiento de enfermedades, y después formación continua de profesionales, ¿no? Pero en realidad lo que nos interesa a los efectos nuestros es esto de que son servicios que a través de las tecnologías sirven para el intercambio de información válida, para diagnósticos, prevención y tratamiento de enfermedades. ¿Por qué es importante esta definición? Porque cuando la ley uruguaya, hace un año, la ley 19.869, define la telemedicina, toma prácticamente la definición de la OMS, ¿no?, y la define en tanto provisión de servicios de atención sanitaria, donde la distancia es un factor crítico por todos los profesionales de atención sanitaria, ¿no?, es un poquito más amplia aquí, o reafirma el hecho de que pueden ser todos los profesionales de atención sanitaria y no solamente los médicos, utilizando tecnologías de la información y comunicación para el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y lesiones, ¿no?, que es la parte importante a los efectos de ver la actuación del médico en los servicios de seguridad y salud en el trabajo. La ley, además, establece una serie de principios sobre los cuales se tiene que organizar la telemedicina, o los principios que debe respetar el ejercicio de la profesión médica a través de estos servicios de telemedicina. Estos principios fueron mencionados ayer por el doctor Chupitea en su exposición, pero me interesa hacer un repaso y detenerme específicamente en uno de ellos que va a ser fundamental a la hora de poder contestar esa pregunta inicial o esa consigna que nos planteábamos al principio. En primer lugar, la telemedicina se basa en un principio de universalidad, porque a través de la telemedicina se debe garantizar un mejor acceso a toda la población a los servicios de salud. La equidad es otro de los principios, porque a través de la telemedicina se permiten derribar barreras geográficas, acercando los servicios a la población en lugares remotos y con escasez de recursos, ¿no? O sea, pensemos por ejemplo, en materia de construcción, en las obras que se realizan
lejos de los centros poblados o de las capitales departamentales, o, en fin, en el interior profundo, podríamos decir. En cuanto a la calidad del servicio, la telemedicina promueve una mejor calidad y atención integral del paciente, fortaleciendo las capacidades del personal de salud. Y en cuanto al principio de eficiencia, a través de la telemedicina se permite optimizar los recursos asistenciales, la mejora de la gestión de la demanda, la reducción de las estancias hospitalarias y la disminución de la repetición de actos médicos y los desplazamientos a través de la comunicación de los profesionales. Esto me parece vital en orden a su implementación en los servicios de seguridad y salud en el trabajo. También, obviamente, uno de los principios en que se basa la telemedicina es la descentralización, porque es una estrategia de utilización de los recursos sanitarios que optimiza la atención en los servicios de salud, fortaleciendo el proceso de descentralización, en este caso uruguayo, del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y llegamos a un principio que es fundamental, y que así ha sido destacado por algunos juristas que han analizado esta ley, incluso desde la vertiente del derecho administrativo, y es este principio de complementariedad, que de alguna manera define el alcance de la actuación del médico a través de la telemedicina, porque en virtud de este principio, dice la ley, el ejercicio clínico de la medicina requiere el vínculo directo con el paciente. Atención con esto. Y la telemedicina es un complemento a la asistencia brindada por el médico tratante. Y aquí hay una referencia al artículo 24 de la ley 19.286, que se conoce como la ley que establece el Código de Ética Médica, ¿no? El Código de Ética. ¿Qué dice el artículo 24? El ejercicio clínico de la medicina requiere el vínculo directo con el paciente. La complementación de la asistencia médica a distancia a través de los medios de comunicación como telemedicina seguirá los principios de este código. O sea que están imbricados tanto la ley de telemedicina como el Código de Ética Médica en esta referencia, pero a partir de la cual lo que queda absolutamente claro es que la telemedicina viene a ser un complemento. No puede sustituir lo que es el examen clínico o el contacto directo entre el médico y el paciente, ¿no? Este es, me parece un principio fundamental a la hora de evaluar la actuación del médico en los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Hay que tener presente, además, algunos requisitos formales que plantea la ley 19.869 de telemedicina, porque aquí se requiere, tanto para los servicios, entiendo, internos que puede organizar la empresa en materia de salud y prevención, como los servicios externos, que cada vez hay más y que prestan estos servicios a las empresas, tienen que tener un reconocimiento como tales, o sea, como servicios de telemedicina por parte del Ministerio de Salud Pública. Esto por un lado. Y la ley, además, faculta al Ministerio de Salud Pública, como decía antes, a dictar los protocolos de actuación para cada uno de los servicios de telemedicina en un plazo de 90 días, a contar desde la promulgación de la ley. Naturalmente, piensen ustedes que esto se aprueba, la ley se aprueba, se promulga los primeros días de abril del 2020, en el medio de la pandemia, o sea que el Ministerio ha tenido que ocuparse de otras cosas mucho más importantes que quizás reglamentar o establecer estos protocolos. De hecho, todavía no se han emitido hasta donde yo tengo conocimiento. Y también, en materia de requisitos formales, podríamos decir, que marca la ley para el ejercicio de la telemedicina, es que en cada acto que se realice a través de la telemedicina en contacto con un paciente, se debe recabar el consentimiento expreso del paciente por cada acto médico para poder avanzar y poder tener, por ejemplo, una entrevista entre el médico y un trabajador de la empresa. Ese trabajador debe autorizar cada vez que el acto médico se realice a través de la telemedicina. Hasta aquí entonces un poco a grandes trazos cómo la ley uruguaya regula el ejercicio de la telemedicina. Veamos ahora brevemente
los servicios de prevención y salud en el trabajo del decreto 127 del 2014, que son los servicios que requieren de la presencia de un médico como integrante del servicio, ¿verdad? Por eso me voy a referir básicamente al decreto 127, sin perjuicio de que lo que vamos a decir también podría ser aplicable para las comisiones de seguridad que puedan existir concretamente en la industria de la construcción y que integren, sin estar obligados, integren o forme parte de esa comisión de seguridad un médico que la empresa ponga a disposición. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el objetivo de los servicios de prevención y salud en el trabajo? Promover la seguridad y salud de los trabajadores en los lugares de trabajo. Y el decreto del 2014 definió estos servicios como los investidos de funciones esencialmente preventivas y encargados de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la empresa. En cuanto a la vigencia, o sea, la obligatoriedad de contar con estos servicios, el decreto 127 de 2014 fue teniendo algunas modificaciones y postergaciones en su entrada en vigencia. Lo cierto es que hoy, esta es la foto de hoy, ¿verdad? Las empresas de más de 300 trabajadores hoy ya tienen la obligación de contar con estos servicios de prevención y salud en el trabajo. El decreto 126 del 2019, de alguna manera, se establecieron estos nuevos plazos. Las empresas entre 50 y 300 trabajadores van a tener la obligación de contar con estos servicios recién a partir del 1 de noviembre próximo. Y las empresas entre 5 y 50 trabajadores a partir del 1 de noviembre del 2022. ¿Cuál es la integración? Y aquí también hubo una modificación del decreto 127 del año 2014 por un decreto al 126 del año 2019. Y la integración, la modificación básicamente obedece a tratar de comprender las nuevas profesionalidades que se empezaron a generar a partir de la importancia que comienza a tener en los últimos años el tema de la seguridad y prevención de riesgos del trabajo. Porque la integración sigue siendo de un médico especialista en salud ocupacional y como mínimo otro profesional de alguna de las distintas profesiones que se denominan en el propio decreto. Técnico prevencionista, tecnólogo en salud ocupacional, tecnólogo prevencionista, licenciado en seguridad y salud ocupacional, ingeniero tecnólogo prevencionista, también pudiendo ser complementado por un psicólogo y personal de enfermería y otras especialidades. O sea, esta es la integración de los servicios de prevención y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las funciones? Y aquí es importante pensar que estamos hablando de las funciones del servicio de prevención y salud en el trabajo, no necesariamente del médico, pero sí estamos hablando de las funciones de este colectivo con esta integración que acabamos de ver. En primer lugar, identificar y evaluar los riesgos que puedan afectar la salud en el lugar de trabajo, donde obviamente el médico va a tener participación y una participación relevante. Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que pueden afectar la salud de los trabajadores, ¿no? Naturalmente que aquí también está el asesoramiento del profesional médico. Asesoramiento sobre la planificación y organización del trabajo, que puede afectar la salud y seguridad de los trabajadores, el diseño de los lugares, la selección, el mantenimiento y el estado de los equipos, etc., ¿no? También la participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las condiciones y prácticas de trabajo, así como en las pruebas y evaluación de nuevos equipos en relación con la salud, ¿no? Y aquí aparecen algunas funciones que podríamos denominar críticas en orden a evaluar la posibilidad de que el médico actúe en los servicios de prevención y salud a través de la telemedicina, como es la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo, ¿no? O sea, se habla de vigilancia de la salud de los trabajadores. Y también otra función crítica de los servicios de salud que puede involucrar la actuación directa del médico es la asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional, ¿no? Cuando esta se concreta en un caso de un trabajador en particular.
También, en otras de las funciones, colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación en materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía, organización de los primeros auxilios y la atención de urgencia, vaya si esta es una de las funciones donde el rol del médico tiene una participación fundamental, la participación en el análisis de los accidentes de trabajo, elaborar planes y programas de emergencia y contingencia para el caso de siniestros, también donde el médico tiene una participación fundamental. En este cuadro, de alguna manera, la idea es resumir y poder contestar esa pregunta inicial que nos planteaba. En los servicios de seguridad y salud en el trabajo, tal como los acabamos de definir y en función de las prerrogativas o las funciones que tienen estos servicios. Todo el asesoramiento que el médico, como integrante de esos servicios, le brinde al servicio en sí, a través de las distintas funciones que nosotros acabamos de relevar, es perfectamente posible que se haga a través de la telemedicina. No hay ningún impedimento de orden legal para que todo ese asesoramiento en todas las funciones, en casi todas las funciones que vimos, se realice a través de la telemedicina. En cambio, respecto de estas funciones que definíamos como críticas, cuando la actuación del médico implica el contacto directo o la vigilancia específicamente de la salud de los trabajadores, ahí no podemos basarnos exclusivamente en la telemedicina, porque, como vimos al principio, la telemedicina es un complemento del vínculo directo, de la atención directa del paciente. Por lo tanto, en alguna medida, cuando la actuación del servicio de seguridad y salud en el trabajo implica el contacto directo con el paciente o con los trabajadores, la telemedicina puede ser concebida como un complemento de la actividad directa o del vínculo directo médico-paciente, ¿verdad? Esto no implica que luego de que el médico haya efectuado, por ejemplo, un examen clínico presencial con el paciente, con el trabajador, el seguimiento o la vigilancia de la situación de ese trabajador en particular puede efectuarse a través de la telemedicina. Pero, repito, la telemedicina, de acuerdo al marco legal que hoy está vigente en el Uruguay, no puede sustituir nunca ese vínculo directo inicial o todas las veces que sea necesario ese vínculo directo con el paciente. Para terminar o para ir redondeando la presentación, ¿cuáles son las funciones críticas que los servicios de seguridad y salud en el trabajo tienen respecto de lo que puede ser la aplicación de la telemedicina? Concretamente, la que se vincula a la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo, y la asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional, cuando esta asistencia implica el tratamiento directo de un trabajador o de varios trabajadores involucrados, que puedan necesitar de esa rehabilitación profesional. Y para terminar, algunas conclusiones. En primer lugar, la telemedicina, como complemento al ejercicio clínico de la medicina, en la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo, es jurídicamente posible, permitiendo reducir el número de visitas necesarias del médico integrante de los servicios de seguridad y salud de la empresa, ¿no? Aquello que nosotros veíamos al principio, esa realidad que implicaba que el médico fuera semanalmente o quincenalmente a la empresa, podría verse reducida si alguna de las tareas que no necesariamente implican el contacto directo con el paciente, se puedan sustituir a través de esta modalidad a distancia, podemos decir, ¿no? Lo mismo puede afirmarse respecto de la asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional, otra de las funciones de los servicios de seguridad y salud
en la empresa. También hay que tener en cuenta que hoy en el Uruguay no abundan los médicos especialistas en salud ocupacional, ¿verdad? En función de la cantidad de empresas que existen, y en tanto esos servicios se comienzan a ser obligatorios cada vez más para un número mayor de empresas. Entonces, a través de la telemedicina, o sea, admitir que un recurso hoy escaso, como son los médicos especialistas en salud ocupacional, puedan prestar su asesoramiento a los servicios de seguridad y salud en el trabajo a través de la telemedicina, permitirá optimizar la atención a la salud de los trabajadores, porque más médicos especialistas pueden atender a más servicios o asesorar a más servicios de seguridad y salud en el trabajo y a más trabajadores en consecuencia. Y finalmente, no tanto una conclusión, pero sí un deseo, podríamos decir, que a los efectos de precisar el alcance de la telemedicina, la actuación de los médicos en los servicios de seguridad y salud en el trabajo, sería importante que el Ministerio de Salud Pública tuviera especialmente en cuenta esta realidad al elaborar los protocolos previstos en la ley, porque la ley habla de establecer los distintos protocolos para la telemedicina en plural, o sea que podría perfectamente contemplarse la actuación del médico en los servicios de seguridad y prevención en el trabajo al momento de reglamentar de alguna manera el ejercicio de la telemedicina en estos ámbitos. Bueno, era por aquí la presentación. Les agradezco nuevamente la invitación y quedo a disposición para las preguntas o las consultas. Gracias Gustavo. Estamos viendo a ver si hay preguntas. Por ahora no. De generarlas te las hacemos llegar. Algunas reflexiones. Primero, compartir en su totalidad el análisis que hacías y particularmente las conclusiones a las que arribabas. Y lo valiosas que son esas conclusiones para empezar a trabajar en la industria de la construcción, sobre todo por las características de la misma, una industria totalmente desconcentrada, vos lo mencionabas en parte de tu locución, donde a veces trabajamos en ámbitos muy entre comillas, para llamarlo de alguna forma, hostiles, que no lo son en ese sentido, pero sí alejados, fuera o a distancias importantes de los centros poblados, como mencionabas, y lo valioso que son estas conclusiones para empezar a marcar un camino sobre la implementación de la telemedicina en el ámbito del trabajo. Sin duda que el rol del Ministerio de Salud Pública, de la mano con el Ministerio de Trabajo, van a tener un rol protagónico en la reglamentación y sobre todo en la elaboración de esos protocolos, y bueno, buscaremos como actores tratar de trabajar de primera mano con ellos para que lo que hoy es un análisis y una consideración jurídico-práctica termine siendo una realidad. Así que bueno, agradecerte nuevamente, sabemos de lo importante que es tu análisis y tu apreciación en el ámbito del trabajo, en el mundo del derecho del trabajo. Así que nada, de tener alguna consulta te la hacemos llegar y bueno, desde la Cámara de la Construcción mandarte un saludo y un agradecimiento especial por tu participación.